Hoy, en mis top 5, vamos a viajar en carruaje. Visitaremos la primera exposición temporal de la recientemente inaugurada Galería de las Colecciones Reales, un espacio cultural ubicado entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, creado para acercarnos a la historia de los reales sitios de España a través de sus fondos museísticos. Esta exposición, titulada En Movimiento, Vehículos y Carruajes de las Colecciones de Patrimonio Nacional, exhibe más de 50 piezas entre las cuales encontramos cuadros, baúles y otros elementos de cultura material que contextualizan las piezas principales que son los carruajes y otros vehículos, que a lo largo de los siglos han sido usados por los monarcas y sus familias. Incluye varias pantallas que nos permiten ver con imágenes de 360 grados el interior de las carrozas, y también la proyección de un video que resume la historia de estas piezas. Si bien el carro tirado por animales data de la Edad de Bronce, durante la Edad Media los reyes, príncipes o nobles se transportaban montando a caballo, de ahí el término caballero. Y no fue sino hasta finales del siglo XVII cuando el carruaje, como símbolo de poder económico y político, cobró popularidad entre los soberanos de los estados modernos recientemente formados. Estos monarcas necesitaban viajar mucho, ya sea para controlar sus extensos territorios o para concretar pactos con reyes de otros estados. Eran, por decirlo de alguna manera, sus tronos rodantes. También los usaba la familia real para sus paseos, por ejemplo, a los cotos de caza, como en esta obra. El tabladillo era un tipo de cacería en el que participaba el rey junto a sus más cercanos. Consistía en acorralar a las presas, en este caso venados, y se montaba una gradería o tablado, por eso se llama tabladillo, para que las damas de la corte pudiesen presenciar la cacería cómodamente sentadas. Aquí vemos un carruaje rojo, posiblemente de madera charolada, en el que sin duda viajó la reina. En aquella época, la reina era Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, quien seguramente estaba sentada en la gradería rodeada de sus damas. Vemos también algunos hombres a caballo, caballeros. Seguía siendo habitual en estos casos que los hombres viajasen montando a caballo y eran generalmente las damas las que usaban los coches. Otro de los usos de estos carruajes eran los viajes estacionales que realizaban hacia otros reales sitios, es decir, palacios donde los reyes, digamos, vacacionaban. Estos viajes movilizaban a toda la familia real, la corte y la servidumbre, por lo que aparte de la indumentaria personal, llevaban todo lo que podrían necesitar, es decir, alimentos, armas, documentación, etc., en caballos, mulas, burros y en otros carros. Podemos ver en este cuadro a la comitiva real llegando a Aranjuez. Sabemos que es la comitiva real porque solo sus carruajes podían llevar más de 2 caballos. En este carro se ve a la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, con su roja melena. Es esta dama de aquí. Y por si aún no les es familiar, seguro que la reconocen mejor de este cuadro. Con el paso del tiempo, el uso del coche a tracción animal se extendió a la aristocracia. En este cuadro vemos la llegada del rey al Palacio de Aranjuez. En la esquina derecha vemos 2 carruajes de algunos aristócratas que asisten a este arribo real. Sí, estos se pasaron por alto la ley de la cantidad de caballos que debían tirar sus coches. Solía suceder. Y en la esquina izquierda, un faetón, un coche conducido por su propietario. Este señor ya no necesitaba cochero. ¿Ven cómo poco a poco va evolucionando la cosa? Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos a una dama viajando en su carroza particular en Madrid. Este cuadro también nos demuestra que las clases menos pudientes, es decir, las que no podían costearse un coche propio, podían alquilar uno. El carruaje de la derecha, que carece de cualquier tipo de ornamentos, es un coche de alquiler, un taxi de la época. ¿Y qué de particular encuentran en este otro cuadro? Exacto. Cruzando el puente va ni más ni menos que un ómnibus tirado por bueyes. A pesar de que algunos de los carruajes de caballerizas reales se siguen usando hasta hoy, al menos para ceremonias tradicionales como la acreditación de embajadores, desde finales del siglo XIX los carruajes fueron desplazados ya por automóviles. Si quieren saber más sobre la historia del ómnibus y del automóvil, les recomiendo mis top 5 del Museo Mercedes-Benz. Tienen el link aquí, en la esquina superior.
Luego de esta pequeña introducción, los invito ahora a visitar junto a mí esta exposición tan especial a través de mis top 5 vehículos y carruajes de las colecciones de patrimonio nacional. Comencemos. Número 5. En el número 5, este magnífico vehículo que por su singularidad no podía dejar fuera de mi lista. Se trata de un trineo de fabricación rusa que data de mediados del siglo XIX. Fabricado en madera y hierro, está ricamente decorado. Representa una fantástica bestia con cuerpo de pescado, admiren esas escamas, patas de ave rapaz y cabeza de dragón. Miren el detalle de las crines del bicho y la lengua y esos ojos alucinados. Es una talla de primera calidad y no se ha descuidado ningún detalle, como los estribos del asiento trasero que tienen forma de zuecos. El interior está forrado con cuero y cuenta con un cómodo asiento forrado en terciopelo. Y sí, se trata de un artefacto de gran tamaño. Está documentado que en el entorno cortesano de Castilla comenzó a usarse trineos durante los inviernos de la segunda mitad del siglo XVI, en paseos, juegos y mascaradas. Esta costumbre se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. ¿Qué les ha parecido este trineo? ¿Habían visto alguno similar? Yo nunca. Número 4. En el número 4, el coche de cifras, conocido con este nombre por las cifras o el monograma que lleva en la puerta, donde vemos las iniciales MLT, de la reina María Luisa Teresa de Parma, esta elegante señora, esposa de Carlos IV. La técnica utilizada en este medallón es el vidrio englomizado, que consiste en pintar el vidrio, generalmente con oro, por la parte de atrás. De estilo neoclásico, el carro de cifras fue fabricado en París a finales del siglo XVIII por el maestro cochero Jean-Jacques Arrêté. Y aunque no existe certificación de ello, se cree que fue decorado por el famoso decorador Jean de Mostyn-Duguer porque contiene todos los detalles que le eran característicos, ornamentaciones con temática grecorromana o egipcia, y estos medallones circulares y hexagonales a todo lo largo del friso. Estos medallones también fueron hechos con la técnica del vidrio englomizado. Para la época en que el coche fue fabricado, la industria de carruajes había provocado el surgimiento de oficios especializados. Estaba el maestro carrocero, que diseñaba y fabricaba la caja y las ruedas, los guarnicioneros, que se encargaban de las piezas de cuero, es decir, arneses, sopandas, correajes, y de los detalles de acabado se encargaban todo tipo de artesanos, como escultores, broncistas, tapizadores, charolistas, pintores, miniaturistas, etc., siguiendo siempre los diseños de un decorador. En el diseño las telas eran sumamente importantes por confort y estética. Como puede claramente verse, había una parte exterior que también iba elegantemente tapizada. Esta parte del carruaje se llama pescante y es el asiento del conductor. La elegancia del coche de cifras, por lo tanto, no se limita a su aspecto externo. Aquí podemos ver el finísimo acabado interior y hacernos una idea de lo que veía María Luisa de Parma cuando viajaba en él. Número 3. En el número 3, el coche de tableros dorados. Una maravillosa carroza decorada externamente con, como su nombre lo menciona, tableros dorados, es decir, metal enchapado en oro. Notarán la diferencia entre los tableros de metal enchapado en oro que reflejan la luz y el acabado opaco del armazón pintado con pintura dorada. Se cree que esta carroza fue construida a finales de 1700. Su suntuoso decorado es una mezcla entre rococó y neoclásico. Vemos las pinturas florales que encierran sendos medallones con temática mitológica relativa al amor, tanto en los costados de la caja como en el frente y la parte trasera. Y destacan a su vez las guirnaldas doradas que encuadran las ventanas. La historia de este carruaje es interesante, pues muestra cómo el lujo y la elegancia en estos medios de transporte había trascendido más allá de la casa real. El coche de tableros dorados no fue fabricado para reyes. Su propietario original fue el marqués de Braciforte, este señor aquí, que, entre paréntesis, tenía dinero para un coche lujoso con el cual hacerse ver, pero no para pagar un buen retratista que perpetúe su imagen. En fin,
El coche de tableros dorados fue comprado en 1814 a los descendientes de este marqués para ser usado por el rey Fernando VII después de la Guerra de la Independencia. Sí, sí, ya lo sé, parece, pero no es. Este señor es Fernando VII de España. Imagínense, si ya durante el incendio del Alcázar en 1734 se habían perdido centenares de carruajes reales, la guerra contra los invasores franceses a comienzos del 1800 contribuyó a que la gran mayoría de los que aún quedaban desaparecieran. Por eso, y porque después de la guerra las arcas del reino estaban exiguas, cuando Fernando VII asumió el trono en 1814, se vio obligado a adquirir algunas carrozas de segunda mano, entre ellas esta. Aquí vemos una cromolitografía que muestra el coche de tableros dorados ocupado por la reina madre doña Isabel II junto a las infantas doña Paz y doña Eulalia, el 29 de noviembre de 1879, en la comitiva real desde la Basílica de Atocha a Palacio, durante los festejos de la boda entre el rey Alfonso XII y María Cristina de Austria. Aquí podemos espiar un poco de su decorado interior. Les recuerdo que cualquier interacción con el video contribuye a la visibilidad del canal. Así que si quieren que más personas visiten estas exposiciones junto a nosotros, no se olviden de darle like. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para no perderse los próximos videos. Número 2. En el número 2 les presento la berlina dorada, una magnífica joya rococó que pertenece al tercio central del siglo XVIII. Esta berlina, con toda su fastuosidad, tampoco fue construida para reyes. Pertenecía en origen a otros nobles, los marqueses de Alcántara. Fue adquirida por el caballerizo mayor del rey Alfonso XIII para completar la colección real el año 1913, ya que esta colección carecía de carrozas de este periodo, debido a los motivos anteriormente expuestos. La berlina es un tipo de coche que surgió en Berlín, por eso su nombre, y pronto adquirió gran popularidad entre las clases nobles. Su principal característica es que en vez de tener una viga central, lleva dos varas uniendo los ejes de las ruedas. Estas varas, junto con las sopandas de cuero, que son estas que ven aquí, y que servían de suspensión, brindaban mayor estabilidad al vehículo y permitían que las cajas fuesen más altas, dando al conjunto una sensación visual de ligereza. La berlina dorada lleva bellamente tallados y dorados la caja, las ruedas, las varas y los juegos delantero y posterior, con fantásticos mascarones, uno impresionante en el frente, y otros más pequeños pero igualmente llamativos en las puertas. Los cuatro lados de la caja llevan además bellas pinturas realizadas muy a gusto de la época. Y se puede apreciar también que el interior del techo está forrado en terciopelo rojo bordado con hilos de oro. Realmente resulta imposible mirarla y no pensar en los cuentos de hadas, ¿verdad? Número 1. En el número 1 les presento el coche de caoba, fabricado en España en 1829 por el maestro carrocero Fernando Rodríguez. Un dato interesante de esta carroza es que es lo que se llama un coche de respeto, por lo que a pesar de su elegancia y confortable interior, casi siempre iba vacío. Les explico. Entre los siglos XVII y XVIII se configuró un orden protocolar para los carruajes en todas las apariciones públicas de la familia real, conocido como el tren de la comitiva regia, constituido por tres carros. El primero, llamado coche de respeto, iba vacío, es decir, sin pasajeros. El segundo, llamado coche de oficios, era en el que viajaba el personal de más alto rango de la casa real. Y el tercero, el coche de persona, donde podía viajar el rey, su esposa o el príncipe heredero. Si viajaba el rey, se llamaba el coche de la corona. Aclaro esto porque el protocolo se aplicaba también a las apariciones públicas en solitario de la reina o el heredero al trono. A pesar de ir vacío, el coche de respeto llevaba el mismo tiro, es decir, la misma cantidad de caballos y los mismos servicios que el coche de persona, porque es el que utilizaría la familia real en caso de que su carruaje sufriese algún inconveniente.
Cuando Fernando VII asumió la corona, aparte de comprar algunos carruajes de segunda mano, encargó a maestros españoles varios coches a la moda para su uso personal y ceremonial. Son estos coches ceremoniales los que aún forman parte de las colecciones reales y el coche de caoba es el coche de respeto del tren regio. Los otros dos adquiridos por ese rey son estos de aquí. El landó de bronces exhibido en esta muestra. Un estiloso descapotable con techo de cuero negro que hacía las veces de coche de oficios. Y el coche de la corona, esta fantástica pieza que, como no forma parte de la exposición, no entró en mis top 5. Pero si visitan la muestra permanente de la Galería de las Colecciones Reales, podrán apreciarla en toda su magnificencia en la sala dedicada a Fernando VII, que a propósito fue quien cambió el orden protocolar, porque desde su reinado fue el coche de oficios, el landó de bronces, donde viajaba el personal de más alto rango, el que abría la comitiva. Es decir, estos 3 carruajes irían en este orden, cada uno con sus caballos y personal a cargo, desde luego. Pero volviendo a mi número 1, el coche de caoba es una preciosa berlina de madera de caoba y todos los detalles decorativos que vemos han sido realizados con bronce fundido y dorado. Son alegorías de España, de los territorios españoles en América y de mitología clásica. Los materiales con que fue hecho hacen que sea una berlina bastante pesada, ya que aparte de la madera de caoba y el bronce dorado, tenemos latón y hierro del resto de la estructura, el cuero de las sopandas, el vidrio de las ventanas y los faroles. ¿Cuánto creen que pesa? La respuesta es casi 4 toneladas. ¿Qué les parece? Aprecien el conjunto escultórico en la parte delantera. Y este otro aquí, donde el cochero apoya los pies. Esta parte del carruaje se llama tumba del pescante. De toda la exposición, este es el que tiene el pescante, es decir, el asiento de cochero, más espectacular. Está documentado que en 1877 el maestro cochero Tomás Lamarca restauró completamente la tumba del pescante, redoró los apliqués de todo el carro y remodeló el interior, por lo que no sabemos cómo eran los interiores originales. Sin embargo, el impecable trabajo de remodelado logró un interior elegante, muy acorde con la sobriedad de todo el conjunto. Es esa elegancia sobria y la calidad de su factura lo que ha colocado al coche de caoba en mi número 1 de la lista de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje en carruaje visitando la exposición En Movimiento, Vehículos y Carruajes de Patrimonio Nacional. Si quieren visitarla, tienen hasta junio de 2024 para hacerlo. Mi nombre es Paula López Moreno y los espero en el próximo Mis Top 5.